Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a su Dios? Gracias, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, iglesia. Gracias. ¿Podemos tener preparada la adoración, la que te habías puesto recién? Gracias, Señor. Iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Ay, ¿qué es? Los veo mal entonces. Va de vuelta. ¿Cómo está la iglesia? Amén. ¿Bendecidos? Amén. Gracias, Señor. Miren, si hay algo que compartimos acá y que motivamos, digamos, en el buen sentir, es la fe. Y aunque usted muchas veces se encuentre mal, de poder usar su fe y declarar de que las cosas pueden cambiar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a despedir a los niños que tienen su clase. Dios los bendiga a cada uno de ellos. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Yo quiero invitarte que vayas abriendo tu Biblia en el libro de Primera de Reyes. Pregunto, ¿allá en el fondo se escucha bien? Amén. Ya estamos en vivo. Bendecimos a todos aquellos que nos están mirando. Le damos gracias a Dios. Te invitamos que hoy te puedas quedar con nosotros, que puedas compartir lo que hoy Dios tiene para tu vida. Amén. Mientras ustedes buscan Primera de Reyes capítulo 17, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te honramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Lo ponemos en alto. Bendice nuestras vidas, bendice los que hoy están acá, los que nos están mirando, quizás nos van a ver. Que tu palabra sea como un alimento para su espíritu. Que tu palabra, como dice, Señor, bien tu escritura, sea medicina para nosotros. Señor, hoy en este tiempo queremos que nos sigas enseñando. Queremos seguir sembrando la buena semilla y levantar la cosecha que tú quieres que levantemos. Queremos seguir aprendiendo sobre el reino. Queremos seguir sabiendo sobre tus principios. Mientras tú estuviste acá, Señor, de continuo nos enseñaste sobre el reino. Hoy en esta hora, Señor, nos levantamos aún en pie de guerra para declarar tu sangre sobre cada uno de nosotros, sobre los que hoy estamos acá, sobre los que nos están mirando, declarando que hay una apertura en el mundo espiritual para recibir tu palabra. Señor, y todo bloqueo hoy cae por tierra. Todo adormecimiento, toda muerte espiritual, todo lo que quiera llevar la mente a otro lugar, cae por tierra en el nombre de Jesús. Y declaramos que hemos sido y vamos a seguir siendo edificados por tu palabra, conforme a tu divina y tu hermosa voluntad. Señor, gracias te damos. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, la alabanza, el poder y la adoración. Espíritu Santo, te necesitamos. Entrónate en medio nuestro. Que seas tú el motor de esto, lo que hoy vamos a compartir. Que pongas aún en mi boca y en los corazones de mis hermanos lo que tú hoy nos quieres hablar. Aún bendecimos a aquellos que nos están mirando. Aquellos que quizás hoy se encuentran en angustia, en depresión, en tristeza. Que tú hoy los puedas levantar. Señor, gracias te damos. Señor, sabemos que tu presencia está en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Tienen conmigo Primera de Reyes capítulo 17, verso 1? Voy a compartir una historia muy conocida. Seguramente ustedes la han escuchado, la han visto. Una historia que para mí en lo personal es muy apasionante. Primera de Reyes 17:1 y dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto me apasiona. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo no sé si tú cuando lees esto, tú dices, realmente Dios hace cosas asombrosas. Si hay un ave que es carnívora, es el cuervo. Pero él tenía la orden de parte de Dios de llevar pan y carne y darle de comer al profeta. No son historias, no son fábulas, es lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y yo sé que tanto tú como yo le creemos. Pero también hay otro pasaje, hay un salmo, no hace falta que lo busquen, que es el Salmo 138:8, y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuántos lo pueden decir conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Amén. Y hoy lo que quiero hablarte es sobre el caminar en el propósito de Dios. Yo no sé si tú sabes que tanto ustedes como yo tenemos un propósito. Un propósito divino, hay un propósito que Dios tiene con tu vida. Y no sé si le has pasado que tuvieron que caminar en situaciones que fueron quizás molestas, dolorosas, pero quizás fue lo que Dios usó para poder llevarte al propósito que Dios tenía con tu vida. ¿No te ha pasado? A donde Él quería llevarte. Entonces, hoy quiero hablarte, como decía, cuando comenzamos a caminar en el propósito de Dios. Muchas veces creemos que cuando venimos a la iglesia se nos solucionan los problemas. Y en parte sí. Dios en su amor, en su misericordia, trae alivio, trae paz, trae respuesta a las peticiones que hay en tu corazón. Pero no te olvides que también en el camino del Señor hay propósitos, hay desiertos en el cual un varón y una mujer de Dios tienen que caminar. Amén. Para que tanto tú como yo nos podamos alinear conforme al propósito que Dios tiene en tu vida. Hoy le decía a mi esposa, le digo, ¿alguna vez, mejor dicho ayer, te preguntaste para qué naciste? Y ella me miró con sus ojitos desorbitados y me dice, nunca me lo pregunté. Yo sí. No sé si alguna vez te lo preguntaste, ¿para qué he nacido? ¿Por qué todavía sigo con vida a pesar de todo lo que viví? Cuando mi vida estaba perdida, quizás estaba en droga, en alcohol, en un accidente, quizás estuviste al borde de la muerte. Quizás preguntaste, ¿por qué todavía sigo con vida? Yo me lo he preguntado muchas veces, pero cuando conocí al Señor y Él entró en mi corazón, ahí tuvo sentido mi vida. Y ahí pude entender que había un propósito. Tanto como tú hoy tienes un propósito en el cual Dios quiere cumplir. ¿Cuántos anhelan que Dios cumpla ese propósito en sus vidas? Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. La historia cuenta que el profeta era alimentado por los cuervos que le traían pan y carne. Y el Señor le decía, toma agua del arroyo. Pero pasado algunos días, dice la Escritura, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pero ¿sabes algo? A pesar que se había secado el arroyo, a pesar de que ya no había agua para beber, nada de eso hizo que el profeta deje de caminar en el propósito que Dios tenía con él. Y hoy mi pregunta hacia vos y hacia mí es la siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez que se te ha secado el arroyo? ¿Te ha pasado alguna vez donde dejó de descender lluvia de la tierra y ya no había bendición sobre tu vida?
¿Te ha pasado en algún momento donde se secó el arroyo y se cortó la fuente de bendición sobre ti? Seguramente que sí. Pero déjame decirte que tanto como el Señor le pasó a Elías, que a pesar que se le había secado el arroyo, a pesar de que se había secado, no había agua, Dios tenía un segundo plan para él. Su propósito seguía vigente. Así como le pasó al profeta, que se había secado el arroyo, Dios seguía teniendo un propósito con él. Y hoy vengo a decirte en fe, Dios sigue teniendo un propósito en tu vida. Dios sigue teniendo planes con tu vida. Pero yo quiero decirte que Dios aún también actúa en los límites. Que aún cuando tú dices se secó el arroyo, la lluvia no desciende, la bendición no está. Déjame decirte que el profeta le pasó que en los límites actuó Dios, y así también te pasará a ti. En los límites estará actuando Dios conforme a su propósito. Iglesia, cuando todo recurso para el hombre se termina, cuando todo recurso para el hombre se termina, es cuando en Dios todo comienza. Cuando tú dices ya no hay más dinero, ya no hay más recursos, ya no hay más solución a lo que hoy estoy viviendo, ahí cuando Dios comienza a actuar en tu vida y en tu hogar y en tu familia. Entonces al profeta Elías no solo se le secó la provisión, no solamente no tenía para beber, sino que el Señor le dijo lo siguiente: levántate, porque yo he dado orden a una viuda que te alimente. Mire, hoy es fácil que una viuda te alimente, pero en esas épocas una viuda, podríamos decir que era una deshonra. No tenía protección, no tenía recursos, no tenía nada que poder ofrecer, porque su marido, que era el encargado de llevar el alimento a la casa, ya no estaba. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Dios se va a encargar de darte provisiones y de mantenerte en el propósito, aún con esas personas que tú no crees que puede ser que Dios lo haga. Entonces el Señor le dice: levántate, porque yo he dado una orden. Y hoy el Señor nos sigue hablando y nos dice: no sé hoy cómo está tu propósito, pero si hay algo que el Señor te dice hoy, levántate. Amén. Levántate y siga adelante. Amén. Porque el Señor ha seguido dando órdenes. Amén. Amén. Iglesia, cuando entras en el caminar del propósito que Dios tiene para tu vida, aun aunque se agoten los recursos, Dios seguirá teniendo preparado otros para ti. Aunque tú digas: pastor, realmente se me agotaron los recursos, realmente se secó el arroyo, ya no hay más provisión, ya no sé qué hacer. Si Dios sigue teniendo un propósito contigo, Dios seguirá supliendo cada necesidad de tu vida. Sí, Señor Jesús. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante que alimentara al profeta? ¿Por qué era importante de que él siga con vida? Porque él tenía que seguir viviendo. Porque en su boca iba a salir la palabra de Dios, en el cual iba a hacer volver la lluvia en esos tiempos. Por eso era importante que el profeta pueda seguir con vida. Y hoy quiero decirte que mientras Dios tenga propósito contigo, Dios seguirá alimentándote. Dios seguirá dándote alimento.
Dios seguirá dándote comida y bebida espiritual. Porque hay una palabra en tu boca que todavía tienes que soltar. Entonces, Él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Mira, hermano, esto lo podemos dejar para otro tema, de lo que es tener la palabra de Dios dentro nuestro, de lo que es hablar la palabra de Dios cuando está en tu corazón y cuando sale por tu boca. Lo podríamos dejar para otro asunto, porque la verdad que aún es muy interesante. Pero en resumidas palabras, el profeta necesitaba seguir con vida, porque en él estaba la palabra para que vuelva a llover. Gracias, Señor. Muchos de nosotros, iglesia, es necesario aún pasar por desiertos. Pasar por desiertos, ¿para qué? Para que esos desiertos aún te puedan seguir formando. Muchos de nosotros no es necesario que hasta se nos seque el arroyo, hasta que no tengamos agua. ¿Para qué? Para que poder aprender que nuestra dependencia no está en nosotros mismos, sino que está en Dios. Gloria a Dios. Y ese caminar y esos desiertos te van a hacer crecer. Esos desiertos te van a hacer aferrarte aún más a Dios. Y mira, no sé si te ha pasado situaciones en las cuales quizás tú no querías pasar, pero el Señor pareciera que te introdució en eso. Pero cuando saliste de ese desierto, saliste más crecido. Tu fe ya estaba aumentada. Tu dependencia ya no estaba tanto en vos ni en tu compañero o tu compañera, sino que estaba en Él. Es porque no es necesario muchas veces pasar en desiertos. Los desiertos te enseñan, te aprenden, nos moldean. Entonces, ese caminar, aún en medio de los desiertos, te hace crecer. Y aunque se hayan levantado vientos contrarios, iglesia, aunque este caminar por el desierto te sea pesado, aunque el viento sople y la tormenta esté fuerte, aunque se haya secado el arroyo, sigue adelante. Sigue adelante. Aunque te hayas quedado sin provisión, sigue adelante, porque tu Dios cumplirá el propósito en ti. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Amén. Sigue caminando. Sigue caminando, no te detengas. Camina bajo el propósito de Dios. ¿Saben que cuando pasamos por estas cosas, cuando los vientos soplan tu vida, cuando los vientos contrarios te están golpeando, cuando comienzas a introducirte en un desierto que tú no quieres caminar, tienes dos opciones: o te vuelves para atrás y te levantas y dejas el camino, abandonas todo, o sigues caminando a pesar de la tormenta, a pesar del desierto, a pesar de la dificultad. Y déjame decirte que la mejor opción es seguir caminando. Amén. Porque aún ahí es cuando tú saldrás aprobado. Aún ahí es cuando tú saldrás en otra dimensión. Aun cuando el Señor te enseñará lo que Él quería en medio de ese desierto. Gracias, Señor Jesús. Y vuelvo a decirte lo mismo como decíamos en el Salmo: Jehová cumplirá su propósito en ti. Y yo quiero decirte y soltarte esta palabra: que tu Dios cumplirá el propósito que Él te ha marcado en tu vida. Amén. Amén. Aunque Dios tenga que usar cuervos para alimentarte o para bendecirte, Él no tendrá problema alguno de usarlos.
Los cuervos te traerán carne y te traerán pan con el fin de que tú sigas caminando bajo el propósito de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Porque, iglesia, cuando tú caminas bajo el propósito de Dios, cuando tú caminas bajo ese propósito profético en el cual Dios te ha marcado, Dios hasta usará hasta tus enemigos para que te sigan alimentando. Dios usará al que tenga que usar para que tú puedas ser bendecido. Gloria a Dios. Y Dios sí tiene que usar aún hasta los inconversos para que tú seas bendecido. Él lo usará. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Quizás tú estás diciendo ahí del otro lado y me estás diciendo, pero pastor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me es necesario pasar por diferentes luchas donde no me gusta? Donde me hacen poner incómodo, donde me siento mal, donde realmente es doloroso pasar. ¿Saben lo que dice su palabra? Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando estés pasando por diferentes situaciones, tienes que saber que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo sé que no le ha gustado mucho esto. Quizás quería otra palabra de bendición y que todo estaba bien. Pero hoy sí vengo a decirte que pasarás desiertos, pasarás tormentas, vientos soplarán en tu propio rostro, pero todo será el propósito de Dios para llevarte al llamado que Él tiene contigo. Y recuerda esto, cuando estés pasando por eso, su palabra nos dice así, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ese eres tú, ese soy yo. Y vas a recordar, como dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá el propósito que Él tiene, lo cumplirá contigo. Gracias, Señor. ¿Saben que tu mejor escuela para ir en pos a tu propósito, ¿saben cómo se llama? Desiertos, vientos contrarios, tormentas, cuando se seca el arroyo, cuando se agotan los recursos, cuando solamente lo tienes a Él y no tienes a otro. Tu mejor escuela se llama la cueva de Adulam, donde estuvo David mientras lo perseguían. Esa es tu mejor escuela y mi mejor escuela, porque ahí saldrás enseñado, ahí aprenderás, ahí Dios te hablará, Dios tocará tu vida, Dios te ministrará en medio del dolor, en medio del desierto. Dios estará hablándote dentro tuyo. Gloria a Dios. Y aún su palabra dice lo siguiente: que estamos atribulados en todos, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que quizás el mensaje no es uno de los mejores mensajes motivadores, pero si hay algo que hoy tienes que aprender, es que Dios tiene un propósito con tu vida. Que Dios te está llamando, que Dios te sigue teniendo en cuenta, que sigues estando en la agenda de Dios. Pero aún para que sigas caminando en ese propósito, muchas veces no es necesario pasar por desiertos. Muchas veces no es necesario meternos en cuevas de Adulam.
Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿Saben que a Jesús le pasó lo mismo? Jesús tuvo que andar en el desierto como lo relata la Escritura. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás, dice la palabra. Y estaban las fieras y los ángeles le servían. ¿Qué es lo que hoy quiero decirte? Que aún aunque estés en el desierto, Dios mandará su provisión del cielo. Dios mandará esa provisión para que te puedan servir. Aún tú dices, yo no sé lo que está pasando, pero siento que estoy metiéndome en algo, pero sé que Dios está metido conmigo. El Espíritu Santo te está impulsando a algo. Quédate tranquilo que Dios estará contigo. Dios estará contigo. Entonces, Jesús le contestó al diablo con la palabra, como todos lo sabemos, y le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. También le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aun cuando estés en desierto, una de tus armas será la palabra de Dios. Una de tus mejores armas será la palabra de Dios. Porque aún en medio de los desiertos, en los días más flacos de tu vida, en los momentos más débiles espiritualmente, vendrá el ataque, vendrá el golpe para hacerte caer. Y tú dirás, escrito está. La palabra de Dios dice así, escrito está, y soltarás la palabra. Gloria a Dios. Iglesia, lo que el enemigo usó para querer destruirte, Dios lo usará para bendecirte. Dios lo usará para levantarte. Lo que el diablo piensa usar para destruirte, aun cuando andes por el desierto, cuando andes en las tormentas y cuando andes en los vientos contrarios, Dios lo usará para que te sea de bendición para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Gracias, Señor Jesús. Pero hoy sí quiero decirte que seremos impulsados a esa escuela, a la escuela de los desiertos, a la escuela de las tormentas, a la escuela de los vientos contrarios, donde quizás muchas veces soltarás lágrimas. ¿Sí? Las soltarás. ¿Te dolerá? Claro que te dolerá. Pero tú dirás, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que todavía no entendí? Aun cuando tú salgas de esas escuelas, te convertirás en un hombre y en una mujer mata gigante. Aun cuando salgas de esos lugares, te convertirás en una persona que eres un más que vencedor. Aun cuando salgas de esos lugares, te levantarás con el poder de Dios para cortar toda cabeza a todo enemigo que se ha levantado en tu contra. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Dónde están esas mujeres de guerra? Amén. ¿Dónde están esos varones de guerra? Esos varones valientes. Gracias, Señor Jesús. Iglesia, lo que Dios ha permitido que llegue a tu vida es la medida exacta que necesitabas para forjarte en esa área. ¿No te ha pasado situaciones en la vida donde una y otra vez las has repetido? Y quizás has dicho, ¿por qué de vuelta necesito pasar por esto? Era lo que necesitabas para forjarte. Era lo que Dios necesitaba introducir en tu propia vida para forjarte, para hacerte a su manera, para llevarte al nivel que Dios quiere llevarte. Quizás Dios le ha permitido dar entrada a ciertas personas
que se levantaron quizás en tu contra, quizás te persiguieron o desataron persecución en tu vida. Y tú a eso lo estás llamando ataque. Pero Dios lo está llamando promoción. Pero si hay algo que quiero decirte, quédate tranquilo, aunque estés viviendo de eso. Porque el Dios que permitió todas esas cosas será el Dios que formará tu carácter. Será el Dios que te defenderá, el Dios que estará contigo, el Dios que te levantará y el Dios que te seguirá defendiendo. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos. No te lamentes por lo que has dejado, por lo que se ha perdido, mejor dicho. No lamentes por lo que perdiste. Déjalo ir. Suéltalo. Era necesario que Dios lo saque de tu vida. Quítalo de tu vida. Porque quizás eso era lo que no te llevaba a tu propósito. No te lamentes por lo que dejaron de caminar contigo. Iglesia, no te lamentes por aquellos que hoy no te hablan más o que dejaron de caminar contigo. Quizás era necesario que Dios lo haga a un lado para poder llevarte el propósito que Dios tenía en tu vida. Si hay algo en lo cual Dios está interesado, es que te puedas alinear a su voluntad. Es que puedas entender que tienes un propósito, que no viniste a pasar tiempo en calentar una silla, que los años se te están pasando y todavía no agarraste lo que Dios te había entregado. Llegan los tiempos en el cual tienes que tomar la decisión de comenzar a servir a tu Dios, de comenzar a alinearte al propósito que Él tiene para tu vida. Pero hoy es necesario soltar lo que tengas que soltar. Suelta aquellas cosas que te desvían del propósito de Dios. Quítalas de tu vida. Sácalas de tu vida porque no te hacen bien. Sácala. Quizás tú me estás diciendo, pastor, pero lo que hoy estoy pasando me duele. Claro, todo nos duele. Lo que me hicieron me está doliendo. Claro. A todos quizás no ha pasado alguna vez. Pero aún su palabra dice lo siguiente: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No te detengas. Jehová cumplirá su propósito en ti. Él acomodará todas las cosas conforme a su voluntad. Y si quizás alguna vez te han vendido un evangelio, quizás que todo está bien, un evangelio de pare de sufrir, hoy vengo a decirte que la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que vivieron en desiertos, pero aún de eso Dios los sacó victorioso. Moisés fue uno de esos que tuvo que ser procesado aún en el desierto. Después de haber tenido todas las riquezas, tuvo que ser pastor de ovejas. Y en ese desierto Dios lo llamó. Prepárate para que Dios te hable en los desiertos. Prepárate para que en los desiertos Dios te esté hablando. Josué fue otro hombre vendido por sus hermanos en tierras desconocidas, esclavos, en el cual el hombre que no tenía más esperanza alguna terminó siendo el gobernador de esa tierra. ¿Pasó por un desierto? Claro que sí que pasó. Su propia familia lo vendió. Terminó siendo gobernador de aquella tierra. David, ungido para ser rey,
perseguido por el rey actual que estaba, en el cual le tenía celo, le tenía envidia. Dios lo introduce en una cueva, la cueva de Adulam, en el cual en el medio de esa cueva fue forzado, fue trabajado por Dios, pero salió de esa cueva para ser rey. ¿A qué le tienes miedo hoy? Si Él te dijo que estará contigo hasta los fines de los tiempos. ¿Cuál es aquello que todavía no puedes soltar? Suéltalo. Porque Dios te está hablando, que quiere introducirte en el propósito que Él tiene para tu vida. Amén. Iglesia, quizás alguno de nosotros hoy se encuentra en cuevas. Pero aún en medio de esa cueva aprende lo que Dios quiere enseñarte. Amén. Aprende lo que Él hoy quiere hablarte. Quizás hoy estás en el desierto y hoy vengo a decirte: no sueltes, no largues ese caminar, no te des por vencido, aunque haya dolor, aunque haya golpes, la bendición vendrá en camino. Dios traerá su bendición, no solamente para ti, sino para los tuyos. Amén. Gloria a Dios, Señor. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Muchas veces Dios te mete en procesos, en cuevas, como le metió a David en la cueva de Adulam, para poder formar el guerrero que está dentro tuyo, la guerrera que está dentro tuyo. Para poder formar el carácter que Dios quiere formarte. Amén. Cuando quizás en mucho tiempo Dios te habló de un carácter que había que cambiarlo, que había que corregirlo. Sí, sí. Para poder formar en ti la mujer, el varón que Dios quiere formar. Quizás hoy dices: pastor, yo me siento que estoy en una cueva. Pareciera que me están dando cachetadas tras cachetadas. Pero aún esas cuevas son necesarias para que te puedas convertir en un sube montaña, para que te puedas convertir en un mata gigante, para que puedas transformarte. Aunque digas: no tengo nada, pero con Él lo tengo todo. Aunque digas: débil soy, pero con Él soy fuerte. Amén. Déjame decirte que aún en esas cuevas y en esos desiertos, el Señor sacará lo mejor de ti. Amén. Siempre y cuando tú te dejes enseñar por Él. Amén. Amén. Si hay algo que hoy quiero decirte, sécate las lágrimas y siga adelante, pelea. Sécate las lágrimas y siga adelante. Quizás hoy me dice: pastor, estoy mal. Hoy te digo: levántate. Pastor, me encuentro enfermo, me dejaron, me desprecian, estoy llorando, perdí el trabajo, estoy deprimido. Todo tiene un propósito en tu vida. Todo tiene un propósito en tu vida. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Porque Él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y si hay algo que este pastor anhela, es que Dios pueda cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Es verte crecer, verte entender lo que Dios
hoy te está hablando. Y hoy yo quiero bendecirte. No voy a orar para sacarte de la cueva. No voy a darte la mano para sacarte del desierto. No. Oraré para que tu fe no mengue. Oraré para que puedas resistir. Oraré para que en medio de esos desiertos puedas entender que Dios te está hablando y te está procesando. Porque muchos de ustedes le han pasado vivir situaciones muy feas en la vida. Pero después de haber pasado esas situaciones feas y dolorosas, se sienten fuertes, se sienten vigorosos, se sienten que su fe ha crecido, se sienten que el matrimonio se fortaleció más y se hicieron uno después de esa prueba que pasaron. Porque su palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Aun cuando te vino esa enfermedad, cuando tú decías, hoy esta enfermedad, ¿qué hago ahora? Fue un desierto que tuviste que pasar para que puedas aprender que en Él hay dependencia absoluta, que Él es el que tiene la última palabra de tu vida, que Él es aquel que te está llamando la atención y que te está diciendo, estoy acá, tengo un propósito contigo, tengo cosas para hacer. Oh Señor, Padre, mi amado Dios, mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela, Señor Jesús. Espíritu Santo, comienza a tocar, Señor Jesús. Señor, comienza a tocar los corazones. A muchos de nosotros Dios ha permitido vivir ciertas cosas porque ha sido la excusa perfecta que Dios ha usado en tu vida para hacerte entender que Él te estaba llamando. A muchos de nosotros Dios nos ha metido en desiertos, en cuevas, porque decía, Jonathan, necesito formarte. Necesito limpiar tu corazón, sacar las perezas que hay. Y eso fue la excusa que Dios usó. Matrimonios, esos momentos tristes que viviste, esas situaciones dolorosas que viviste con tu amada, con tu amado, que por ahí no lo entendías, que por ahí no lo podías comprender, muchas veces fueron permitidas por Dios para que puedas entender que el que une es Él, que Él es el que suelta la bendición, pero también aquel que nos enseña. Recuerda que a través de cada desierto hay una enseñanza. A través de cada cueva hay una enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora oro por tu iglesia, por cada uno de ellos. Oro, Señor, para que tú sigas desatando en su vida un corazón humilde, un corazón puro, que pueda seguir sacando sobre sus vidas un corazones, Señor, pulidos en el fuego por ti, Señor. Oro, Señor, por los corazones humildes, que aún en el medio del desierto, aún en medio de las cuevas, puedan seguir aprendiendo. Señor, oro por aquellos que están pasando, quizás hoy por cuevas, por tormentas, donde vientos contrarios quizás están soplando su casa, su vida. Que ellos se puedan mantener firmes, que no menguen en la fe, que puedan seguir creyéndote, que tú le puedas hablar aún en medio de los desiertos. Señor, hoy en este tiempo, Padre, oro por sus corazones, para que aún en medio de los procesos tengan humildad, tengamos humildad, para tener corazones puros, sin rencor, aún sin falta de perdón, para que aún en medio de esos procesos arranques arrogancia, si es que hay,
Quita soberbia si es que hay. Porque ¿saben qué? Muchas veces tanto el hombre como la mujer, cuando lo tiene todo, su corazón se comienza a enaltecer. Y Dios en su amor y en su misericordia muchas veces nos quita, nos arranca, nos pone en suspenso la bendición para hacerte entender que Él no habita con los arrogantes, ni con los soberbios, ni con los altivos, sino que Él habita con el humilde y con el quebrantado de espíritu. Así que si hoy eres un hombre bendecido, si hoy eres una mujer próspera, si en tu caminar te está yendo bien, mira para arriba, dile: Señor, gracias. Amén. Gracias, Señor, porque aún en esto me enseñas que tengo que depender de ti. Amén. Aún en los momentos lindos me enseñas, Señor, que todo es para ti, todo viene de ti. Si eres bueno, talentoso en tus manos, si eres bueno, destacable en tu trabajo, si eres una buena estudiante, un buen estudiante, su sabiduría viene de Él. Amén. Y a Él hay que rendirle todo. Amén. A Él hay que rendirle todo. Si Dios aún te ha puesto en ministerios y eres bueno en lo que te desarrollas, dile: Señor, yo te doy gracias. Gracias porque todo viene de ti, Señor. Amén. Yo bendigo a los que nos están mirando. Que esta palabra pueda tocar sus vidas, que tú los puedas ministrar, que tú, Señor, los puedas llevar a otra dimensión. Oro por ellos para que puedan ir al propósito eterno que tú tienes con sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús.